Ya, yo creo que podemos partir. Quiero darles a todos la bienvenida a esta nueva charla que tenemos preparada dentro del ciclo de charlas alrededor del aniversario de la fecha en el calendario civil de la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Mi nombre es Sofía, yo soy parte del staff del museo y hoy tenemos con nosotros una de nuestras mayores joyas del museo, que es Beate Benker. Ella, además de ser guía del museo, es la curadora de nuestro nuevo recorrido de Holocausto, que esperamos pronto puedan visitar cuando volvamos al mundo 3D. Y también ella trabajó en Yad Vashem, en el archivo, y también trabajó como guía de Yad Vashem. Así que para nosotros es un gran honor tenerla con nosotros. Y hoy nos va a hablar de algo que no tiene que ver con Holocausto directamente, sino con la independencia del Estado de Israel, pero que está bastante relacionado. Así que les damos la bienvenida. Adelante, Beate. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí tengo que apretar unos botones, así que espérenme. Sofía, puse share y ahora Fíjate que estén puestos los dos checks. sí están. Escoge la pantalla del PowerPoint. Share, sí. Share. Y ahora pongo Modo presentación. modo presentación. Ya, lo primero Excelente. estaría resuelto. Así que hola de nuevo, buenas tardes, buenas noches, nunca sé a esta hora lo que se dice. Mi nombre es Beate, ya Sofía me presentó. Hay un poco de explicación quién soy. Quiero comentar que hace varias décadas estudié un poco musicología también, por eso se explica un poco el interés por la música. Canto también en un coro, toco piano, en alguna época tocaba oboe también, pero eso no me considero musicóloga, más bien lingüista, profesora de idiomas. Bueno, pero eso es suficiente sobre mí. El título de la charla es algo curioso quizás, un concierto en la arena. En realidad ese título lo pedimos prestado de un libro, de una autora que se llama Tami Shem Tov, que escribió un libro para niños sobre justamente la fundación, el nacimiento de la Orquesta Filarmónica en Israel, que recomiendo mucho. Yo acabo de regalarlo a mi nieta también. Y, y se refiere realmente a ese evento excepcional, una historia de salvataje, de coraje, de de visión humanista, si quieren, también, ¿no? Además, aquí en la foto, espero que todos reconocieron que se trata de Albert Einstein con su violín Lina, porque su violín era su regalón y tenía un nombre. Y él también juega un papel bastante importante en esa historia. No sé si algunos de ustedes conocen la historia, pero es bien especial. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos directamente al lugar donde aconteció el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Palestina, así se llamaba en esa época. Y aquí tenemos una vista aérea de una zona de Tel Aviv. Los que conocen Tel Aviv tampoco lo van a reconocer porque esa foto es de los años 30, al lado derecho, no sé si lo puedo hacer con el cursor. Bueno, al lado derecho se ve el río Yarkón, cómo llega al mar, y hay puras dunas y edificios. En uno de estos edificios tomó lugar el primer concierto. En hebreo la orquesta se llamaba Tizmoret Haaretz Israelit, como la orquesta de la tierra de Israel. Esta zona de Tel Aviv era una zona donde se hacían ferias comerciales, exhibiciones, ¿no es cierto? No estaba hecho para conciertos. Y aquí tenemos la fecha del evento, el 26 de diciembre de 1936, el concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica, y vemos el director Arturo Toscanini, que era el más famoso del mundo, yo diría, en este tiempo, antifascista conocido. Asistieron como 3.000 personas y obviamente estaban también las personas importantes en ese momento
el alto comisionado británico Arthur Walcott, Chaim Weizmann, que era el presidente de la organización sionista, estaba David Ben-Gurion, Golda Meir, Meir Dizengoff, que era el alcalde de Tel Aviv. Ahora, de este concierto mismo no existen grabaciones comerciales, así que es un problema, pero les voy a mostrar que encontré un tesoro, igual una grabación un poco rústica, y nos vamos a acercar lentamente al tema. Aquí vemos un afiche con publicidad para la venta de abonos, de suscripciones para los conciertos de la nueva orquesta. Después vamos a ver la historia, ¿sí? Donde dice, quiere asegurar su asiento, un buen asiento, dice en hebreo, dice en inglés, y abajo dice The Palestine Orchestra y Hatismovet Eretz Israelit, el nombre en hebreo, y el logo en el medio, ¿cierto? Que casi está igual, cambió un poquito nomás. Aquí vemos algunas entradas o carnés de suscripciones de la época, algunos para conciertos más tarde. Y aquí está el programa, eso ya una parte como interesante. El programa del concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica de Palestina. La tapa del programa tiene la firma de Arturo Toscanini, es la de abajo, y arriba está la de Bronislav Huberman, del cual vamos a hablar bastante, el gestor de esta gran obra. Y al lado derecho tenemos el programa que se tocó en ese primer concierto, música más bien liviana, tenemos una obertura de Rossini, tenemos una sinfonía de Brahms, la inconfundible sinfonía número 9, opus 9 de Franz Schubert, la inacabada, tenemos Félix Mendelssohn Bartholdy, Una noche del verano, y tenemos otra obertura de Carl Maria von Weber. Resumiendo, puro romanticismo alemán. Llama la atención un poco en el concierto de inauguración de nuestra orquesta. Una curiosidad es aquí hay algunas publicidades en el programa. Arriba hay una publicidad para café, Atara, y abajo hay una publicidad de un moshav, de un asentamiento, un pueblo fundado por inmigrantes alemanes que llegaron ya escapándose en el año 33 a Palestina, que se llama Ramot Shavim, y hacen publicidad de huevos, de pollos, de miel, de verdura. Ahora, eso parece un poco curioso, pero estaba pensando el otro día, aquí en Santiago también tenemos un teatro Nescafé, ¿no? Así que no está como demasiado raro esto. Así el programa con música liviana, alegre, romántica, la música que se escuchaba en muchas salas de conciertos en esa época. Y aquí tenemos una foto de la orquesta ya en acción, tocando con su director Toscanini, mucho público, ¿no es cierto?, mucha gente de pie. Y aquí ya tenemos una foto del final del concierto donde tenemos al señor Huberman saludando al director Toscanini y los miembros de la orquesta aplaudiendo. Esta foto está firmada por Huberman y Toscanini y dice Tel Aviv, 26 de diciembre de 1936. Y ahora vamos a escuchar ese tesoro que les dije, que la única grabación que hay de este concierto. Y advierto, es un poco ruidoso porque es una grabación de la radio, es muy precaria, y es un trozo de la sinfonía número 9, la inacabada, de Franz Schubert. Así que vamos.
es histórico, y imagínense, estamos escuchando lo que tocó esa gente, la orquesta recién fundada hace 83 años. Otra pieza que tocaron, y esta es tocada por la Filarmónica de Israel ya, más moderno, Félix Mendelssohn Bartholdy, Un sueño de una noche de verano. No, esto no. Esperen. Otro ejemplo, romanticismo alemán, Félix Mendelssohn Bartholdy, sabemos que fue un compositor que nació en una familia judía, se convirtió al protestantismo, ¿cierto? Y aquí vemos una pintura de un pintor escocés, vemos a Oberon, el rey de las hadas. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ponernos un poco más serio. ¿Cuál es la historia detrás de ese evento, esa fundación de esa orquesta? Para eso hay que hablar un poco, y claro, tiene que ver bastante con el Holocausto, con la Shoah, que los judíos en Alemania ya estaban bastante amenazados por las leyes restrictivas contra ellos, y la situación de los músicos judíos en Alemania estaba muy mal. No podían ser miembros del gremio profesional de músicos, estaban excluidos, los echaron, y formaron muy pronto, en el año 33, formaron su propia agrupación de músicos judíos en Alemania, que se llamaba el Kulturbund. Aquí vemos un puesto con una señorita que está haciendo publicidad para que la gente, los músicos, aquí vemos un músico con su maletín, su instrumento, para que se hagan socios, miembros del Kulturbund. Y al lado derecho vemos el carnet de una señora que se hizo socia, que le daba derecho a ver conciertos, cabaret, películas. Ella se llamaba Ilse Liebenthal, no sabemos lo que pasó con ella. Esta fue la respuesta de los músicos judíos para sobrevivir de alguna manera también esa época que ya se ponía muy fea para ellos. Y voy a mencionar dos ejemplos de víctimas, artistas del nazismo. El primer grupo sobrevivió, se trataba de un sexteto, no sé si alguien los ha escuchado, se llamaban Comedian Harmonists, eran de Alemania, pero eran famosos en todo el mundo, viajaban por todas partes. Era un sexteto que cantaba a capela, ¿ya? Cantaban música más bien liviana, con textos casi con nonsense, como que Mi pequeño cactus verde, canciones así, y tenían muchísimo éxito, daban muchos conciertos en todas partes. El problema era que 3 de ellos eran judíos. Si ven ese grupo, a ver, el segundo del lado izquierdo era judío, el tercero del lado izquierdo era casado con una judía, el del medio se llamaba Roman Silinski, era polaco, judío, y el segundo de la derecha era Harry Frommerman, fue la persona que formó este grupo. Ahora, cuando ya no podían aparecer juntos, porque estaban discriminados los judíos, se tuvieron que separar, los 3 judíos emigraron, formaron otro grupo en Estados Unidos, los no judíos formaron otro grupo en Alemania, y se terminó, digamos, el nazismo destruyó ese sexteto muy, muy popular, la cima de su éxito. Comedian Harmonists, hay una película sobre ella, un documental. Y aquí vemos víctimas, estos casos son mucho más trágicos, lamentablemente hay muchos. Yo decidí que voy a hablar cortito de un grupo de compositores
que estuvieron en el campo o gueto de Theresienstadt, que era Gideon Klein, Ilse Weber, Hans Grasser y Viktor Ullmann. Estos 4 eran compositores. Gideon Klein era muy joven, tenía mucho éxito, no lo dejaron estudiar en Inglaterra. Ilse Weber componía canciones para niños, ella misma tenía 2 niños, uno se salvó, otro fue con ella a Auschwitz. Hans Grasser era compositor, pianista también de óperas. Él es famoso porque él compuso la famosa ópera para niños Brundibar, no sé si escucharon de ella, la que se presentó en Terezín cuando se hizo esta terrible película que hicieron los nazis para engañar y mostrar al mundo que en Terezín había mucha vida cultural y la gente no lo pasaba muy mal. Y Viktor Ullmann, también muy famoso en su época ya como compositor, también murió en Auschwitz, los 4 murieron en Auschwitz. Él, no sé por qué, pero él mandó una lista de todas sus obras a Londres, ya en detalle, y si uno ve esta lista, y casi nada sobrevivió de estas listas, ¿no? Uno se da cuenta de la pérdida, la tremenda pérdida que significó realmente que se asesinó a esa gente. La que no hablé todavía, Esther Bellarano, es una señora que sobrevivió. Arriba de su foto de joven vemos la foto de ella ahora, porque ella, gracias a Dios, está viva. Ella nació en el año 27. Ella tocó en Auschwitz, en la famosa orquesta de niñas, seguramente escucharon de eso, que los obligaban a tocar música cuando los grupos de trabajadores forzados iban al trabajo y cuando volvían. No tocaban en la rampa, es un mito que tocaban ahí. Bueno, ella cuenta, por ejemplo, cuando ella se enfermó, la mandaron a un hospital de Auschwitz y milagrosamente sobrevivió. Cuando volvió, ya otra niña estaba tocando el instrumento de ella, que era el acordeón, pero aprendió a tocar flauta y siguió tocando flauta. Se salvó, sobrevivió a una marcha de la muerte, sobrevivió el campo de Ravensbrück, y ahí está ella, da testimonios, todavía canta, es increíble, y todavía aparece en teatros en Alemania, Esther Bellarano. Entonces, estos fueron víctimas fatales, con excepción de Esther, de artistas muy conocidos, muy famosos, con mucho talento, muy trágico. Y ahora llegamos al protagonista, a la persona, al gestor de la fundación de la orquesta, que era Bronislaw Huberman. Vamos a hablar un poco de él. Él era un violinista, niño prodigio, ya vamos a ver, muy famoso. Vamos a escuchar una obra de Johannes Brahms, que es el concierto en re mayor, opus 77, que es una obra considerada muy, muy difícil. Él la tocaba a los 13 años. ¿Ya? Vamos a escuchar un trocito. Huberman era, como ya dije, un niño prodigio. Aquí se lo ve con 6 años de edad, con un pequeño violín. Él aprendió a tocar violín. Ustedes saben quizás que hay violines
de varios tamaños. Este es el tamaño más pequeño para niños chicos, porque el violín tiene que crecer con el niño, tiene como 34 centímetros. Y bueno, él a los 10 años estudiaba ya con Joseph Joachim, que era también, yo todo el tiempo digo la palabra famosa, pero realmente era gente muy famosa. Él era un violinista judío-húngaro en Berlín, que enseñaba en Berlín, y Huberman a los 10 años estudiaba con él, que era un gran privilegio. Y él realizaba conciertos en toda Europa, viajaba con su papá, un poco parecida a la historia de Mozart con su papá, encuentro, y también tenía un Stradivarius, porque un mecenas polaco, que era un conde polaco, le proporcionó un violín, y aquí lo vemos ya con 18 años, ya joven, y él decidió no seguir estudiando violín un tiempo, publicaba artículos en una revista promoviendo la idea de la unidad europea, y también era sionista y escribía a favor de la fundación de un estadio judío. Y él es la persona responsable de fundar la Orquesta Sinfónica de Palestina en el año 35 y salvó unos increíbles 80 músicos europeos del Holocausto. Murió en el 47 en Suiza. Ahora, ¿cómo se dio la lucha de Huberman por salvar a músicos judíos del Holocausto? Él muy tempranamente había entendido que no se veía bien la situación de los judíos en Alemania. Y, por ejemplo, me acuerdo en qué año fue, él rechazó una oferta de la Filarmonía de Berlín para tocar con Wilhelm Furtwängler, que también era uno de los directores más conocidos, un personaje un poco ambiguo, porque él ayudó a muchos judíos, eso es verdad, pero también hizo carrera con los nazis, y de hecho fue vicepresidente de la agrupación de la Federación de los Músicos de Alemania. Huberman viajó por las capitales del mundo, dice acá, tratando de convencer a los líderes culturales para que se opongan al régimen nazi. Quiere decir, él realmente fue un activista antinazi. Su misión era, aquí hay una cita: la amenaza de la tiranía nazi no destruirá los logros culturales del pueblo judío. Eso lo dice todo. Y él muchas veces se llamaba el Schindler de la música, no nos gustan esos clichés, pero igual al final los usamos. Él involucra a Albert Einstein, a Toscanini, y importantes magnates, que era importante por el asunto del dinero, en una campaña de recaudación de fondos para la fundación de una orquesta sinfónica en la Palestina británica. Y interesante es, él no solamente salva estos 80 músicos judíos, que eran los mejores, él los elegía, ¿no es cierto?, sino también salvó a sus familiares, así que estamos hablando de un grupo de entre 800 y 1000 personas. Y aquí estamos en una calle, como se veía en la Palestina británica en el año 35, ¿no es cierto?, y aquí hay otra cita de él. Él dijo: haremos un milagro humano, no vamos a formar una simple orquesta, será la mejor de las mejores. Esta es su idea. Hay que construir un puño en contra del antisemitismo. Una orquesta de primera clase será este puño. Esa idea que nosotros nos vamos a mostrar a los nazis, que nosotros somos seres humanos válidos y relevantes en este mundo. También se carteó con Ben Gurion. Ya en el 36 estaba como apurando la cosa. Tenemos que acordarnos que ya en el año 35 se decretaron las leyes raciales de Nuremberg, más y más restricciones para los judíos, y le escribió: no tenemos tiempo, debemos asegurar la sobrevivencia de estos músicos. Quiere decir, él ya presentía que era una cosa de vida o muerte. Y aquí lo vemos en una foto con Albert Einstein en la casa de Einstein en Princeton. Él ya había emigrado, acordemos, Premio Nobel de Física en 1921. Él estaba muy de acuerdo, con la formación de una orquesta sinfónica en la Palestina británica, y él decía así:
La creación de la Orquesta Sinfónica de Palestina será una gran contribución para resolver el problema de los refugiados judíos alemanes y bajo la dirección de Huberman, una gran y poderosa orquesta va a nacer. Cualquier cosa que hagamos a favor de Palestina, haremos a favor de la honra y el bienestar del pueblo judío. Y realmente Einstein se puso, él dio conciertos de beneficencia, aquí lo vemos junto con Harriet Cohen, que también era una refugiada judía que lo acompañaba en el piano. Ahora, él tocaba bien el violín, ya le gustaba tocar Mozart, Bach, y bueno, en esa época era bastante costumbre que la gente daba conciertos en casas, pero él convocó públicos de magnates, por ejemplo, hubo un concierto muy comentado en la casa de un magnate de minería, que era Adolf Levison, y para recordar realmente dinero para ese fin. Y ahora vamos a una historia que como parece que nada que ver mucho, pero lo voy a hacer cortito, pero no se puede contar, hablar de Huberman sin mencionar a sus Stradivarius y la historia del robo. Aquí dice el ladrón, su esposa y el Stradivarius. Resulta que en uno de los conciertos de Huberman en el Carnegie Hall de Nueva York, él está en el escenario y un ladrón entra a su camarín y le roba de ese maletín. Si se fijan bien, es un maletín para 2 violines y los arcos están en la tapa, ¿sí? Y bueno, robaron el violín, llegó la policía, no lo encontraron. En el año 1985, un señor judío también, violinista, que se llamaba Julian Altman, estaba en la cárcel, muriéndose de cáncer. Él había tocado en clubes, en bares, en fiestas, ¿no es cierto? Y le confesó a su señora que el violín que él estaba tocando, ya hace 51 años, era en realidad el violín robado de Huberman, y que él se lo había comprado a una persona, a alguien, por $100. Bueno, hoy en día se supone que es muy probable que el mismo Julian Altman lo robó, no sabemos. La señora de él entregó el violín a una casa de aucciones y recibió, ¿me corrigen aquí? Casa de remates. Casa de remates, pero una famosa, y le dieron una recompensa bastante alta. Bueno, esa es la historia del violín Stradivarius de Huberman. Aquí está la foto del Stradivarius, que tiene más de 300 años, que tiene un nombre, como todos los Stradivarius tienen nombres. Este se llama Gibson ex Huberman. ¿Y quién lo está tocando hoy en día? Aquí vemos en la foto el famoso violinista estadounidense Joshua Bell. Quizás se acuerdan que hace un par de años él tocó sus Stradivarius en el metro de Nueva York y nadie lo reconoció. Bueno, es él. Él lo compró por $4 millones, pero eso es un detalle. Bueno, volvamos a la historia que tenemos que conocer. Que vemos aquí una foto de Arturo Toscanini y Huberman en la playa de Tel Aviv, y están seguramente ya afinando los detalles sobre la afinación, sobre la formación de la orquesta. Les voy a tocar aquí una obra grabada de uno de esos conciertos también que Huberman hizo, una Nocturne de Chopin, número 5. No. Sí, esto es nuevo para mí, tocar música en el computador. Ahora va a ser.
Bueno, una pieza muy conocida, disculpen los ruidos, pero son grabaciones históricas que son así, le dan el toque. Bueno, aquí simpático entre medio una foto de una esquina en Tel Aviv, frente al Teatro Abima, donde se juntan dos calles, una se llama Toscanini y la otra se llama Uberman. Así que ahí están las calles nombradas según estos dos gestores. Aquí hay una lista de los países de origen de los músicos que Uberman rescató. La lista es más completa, pero mencioné los países donde más músicos venían. Obviamente de Alemania venía la mayoría, y de Polonia y de Austria, ¿no? Pero habían de otros países. Como dije, la elección de Uberman, de estos músicos, a veces era trágico, ¿no? Quiero recomendar también un documental sobre la orquesta que se llama The Orchestra of Exiles, donde el hijo de uno de los rescatados cuenta que su papá le contó cuando un amigo oboísta no quedó, porque no calificó. Él dijo, bueno, ahora estoy condenado a muerte porque soy un oboísta mediocre. Triste, realmente quedaron los mejores. Y bueno, aquí algunos ejemplos de músicos y músicas que fueron salvados por Uberman. Aquí tenemos los hermanos David, Toni y Rosi Grunschlag, que eran de Viena, de Austria. David era violinista y las dos chicas eran pianistas. David era tan bueno que ya en la Academia de Viena su estudio estaba financiado por Uberman, y Uberman lo llevó a la orquesta en la Palestina británica. Con su papá viajó y quedaron atrás en Viena la mamá y Toni y Rosi, que no calificaron. ¿Ya? En algún momento también la mamá viajó a Palestina y quedaron solas las hermanas, pero Uberman también pagó viajes, visa, y llegaron a Estados Unidos vía Gran Bretaña y se hicieron bastante famosas como dúo de piano, que es decir, tocaban obras para dos pianos al mismo tiempo. No hay mucha literatura, pero fueron bastante conocidas. Y aquí, no sé, alguien hizo una marca. Vemos a Osh Solomon, que era un cornista. Él es el de la derecha de los tres. Este instrumento se llama el corno. Era muy bueno, él tocaba en una de las tantas orquestas del Kulturbund que me mencioné antes, y él también era muy deportista y era boxeador. Su hijo dice que era una mezcla entre Goethe y Tarzán. Sí, bastante divertido, y era muy bueno, y Uberman lo eligió. Tenía 19 años, los papás lo entregaron, era el hijo único. Le dijeron a Uberman cuando se despidieron, por favor, cuídenme a nuestro hijo. Ellos dos no sobrevivieron el Holocausto. Y aquí vemos a Chaim Rothschild, un chelista alemán también, que tiene una historia especial en el sentido que él fue elegido por Uberman también. Llega a Palestina británica para la orquesta, toca y se escapa de la orquesta, se va a un kibutz para dejar lugar a otro chelista. Quiere decir, Chaim Rothschild salvó a otro chelista. Aquí vemos una foto de un concierto de la orquesta ya después de la independencia de Israel en el año 48. Se cambió de nombre, se llamaba Orquesta Filarmónica de Israel, y aquí vimos en concierto a Leonard Bernstein tocando junto con ellos. Bernstein tuvo una larga relación con la orquesta, más o menos entre el 47 y el 88, y la dirigió en muchas ocasiones. Hay que decir que la orquesta durante como 40 años no tenía un director fijo. Eso es bien interesante. El primer más o menos fijo era William Steinberg, que no le tengo su foto ahora, y recién en el año 77 Zubin Mehta, famoso director hindú,
con mucho amor a Israel, con mucho amor a la orquesta, fue nombrado director oficial de la orquesta. Ya había sido asesor musical desde el año 68, y en el 81 fue nombrado director vitalicio. Y él fue director hasta el año pasado, hasta el año 2019, cuando se retiró. Si buscan en internet hay documentales, hay entrevistas con él, muy interesante, su peculiar relación con el pueblo de Israel y con esa orquesta que la representó, la condujo tantas veces. Ahora, entre tantos elogios que él, por supuesto, dijo cuando jubiló, se puede decir, fue que hubo dos metas que él no consiguió con la orquesta. La una era que no había logrado tocar música de Richard Wagner, y la otra era que no había logrado que hubiesen músicos árabes israelíes como parte de la orquesta. Ahora, la relación entre los judíos, el Estado de Israel y Richard Wagner es muy, muy compleja, es tema para una charla completa. Ustedes seguramente saben que Wagner era el compositor favorito de Hitler y se tocaba sus músicas muchas veces en los campos. Y el mismo Bernstein, en el año 2001, trató de tocar Wagner en Israel y fue un escándalo, la gente gritó, salió, algunos sobrevivientes mostraban sus heridas. No se puede todavía, hay mucha división de opiniones. Yo personalmente no soy muy fanática de música de Wagner, pero yo creo que en el futuro igual la van a tocar, pero mientras que haya gente que no permite, creo que hay que respetarlo. Y lo otro, que no hayan músicos por el momento, árabes israelíes, aunque han postulado, pero no han quedado, también puede cambiar en el futuro. Me interesaba saber qué está tocando la Filarmonía de Israel hoy en día, cómo son los programas, qué música tocan. Y busqué los programas de esta temporada que bueno, no van a estar tocando mucho, creo, pero me sorprendió un poco porque encontré tantas obras de Beethoven, tantas de Brahms, Tchaikovsky, Schumann, Schubert, muy parecido en el fondo al programa del primer concierto hace 83 años. Eso refleja un poco el gusto de mucha gente, de muchos públicos en el mundo también, pero también la orquesta siempre incluye composiciones de compositores judíos o israelíes, como Paul Ben-Haim, bien conocido, Paul Dukas, Erich Korngold, Avner Dorman, que es un joven israelí que vive y trabaja en Estados Unidos. Bueno, aquí estamos ya acercándonos al final de la charla y me pregunto, ¿en qué se diferencia esta orquesta de otras? Una clara alusión a la pregunta que se hace en Pesaj, en la Pascua judía, cuando se pregunta en qué se distingue esta noche de otras noches, ¿no? Bueno, yo creo que son básicamente 3 puntos. Primero, la historia de esa orquesta, que hoy en día se llama The Israel Philharmonic Orchestra. La historia es única, un salvataje, como dije antes, sin comparación, no hay otro caso en la historia de la música, creo, así. La misión, la orquesta siempre se siente como embajadora de Israel en todo el mundo, y el sonido también. Ahora, sonido es una cosa, hay críticos que dicen que no existe una cosa así como el sonido de una orquesta, otros dicen que escuchan una pieza y saben que están tocando el Concertgebouw de Ámsterdam o alguna orquesta así. Resumiendo algunas críticas que he leído últimamente,
es interesante escuchar que más bien que la orquesta sea un cuerpo único de sonido, parece que es más bien una suma de músicos individuales, ¿no? No sé si me explico. Un crítico, por ejemplo, dijo que ya cuando los músicos, antes del que empieza el concierto, afinan sus instrumentos, ya se nota la diferencia, que parece en cada uno hay un pequeño Jascha Heifetz o otro violinista, ¿no? Hablando de los violines. Mirando el logo de la orquesta, se fijan, es casi igual que el primer logo de la Orquesta Sinfónica de Palestina, que es un candelabro como la Hanukkah, porque tiene 8 brazos, y en el medio el diapasón, el que da el tono, ¿no? El La, y lo que agregaron en algún momento es la clave de Fa, que está abajo, que está como son los tonos bajos, que está como sujetando toda esa estructura. Y aquí tenemos muy simpática a Sharon Cohen, que es del grupo de los primeros violines de la orquesta, y muchas veces ella también toca como solista con la orquesta. ¿Y quién es este joven? Bueno, ya había contado que Zubin Mehta jubiló, salió, y ahora desde este año, bueno, nombrado el año pasado, el director de la Orquesta Filarmónica de Israel es este joven de 30 años, creo que cumplió 31, que se llama Lahav Shani, ¿no es cierto? Que es algo bien curioso, encuentro, porque se saltaron en ese nombramiento como prácticamente 2 generaciones. Y yo creo que va a ser muy interesante ver qué tipo de cambios, de visiones va a tener este joven. Y bueno, quiero terminar esta charla con una grabación de la orquesta con la Shaniya, que grabaron este año antes del corona y que fue tocada durante el Día de la Independencia, en el Yom Ha'atzmaut, este año. Y es la Hatikva, que significa la esperanza, el himno nacional de Israel. Bueno, seguro que solo ellos saben tocar la tikva de esa forma, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a dejar un espacio para preguntas, si las hay, espero poder responderlas. Y muchas gracias. Toda Gama. Beate, súper interesante, muchas gracias. Ahora te voy a pasar primero unas preguntas que mandó la gente por el chat y después pasamos a que el que quiera hacer una pregunta abre su micrófono y después de que abra su micrófono hace la pregunta y después de su pregunta le pedimos que por favor cierren su micrófono. Partiré con una pregunta que me hicieron acá que era
con respecto a Wagner. Me decían que, ¿qué opinas de valorar la obra de un artista? Si se debería de separar de su actuar ético o no. ¿Por qué despreciar a Wagner y no valorar su aporte musical? Ujú. Excelente pregunta, por supuesto, casi me la esperaba. Para mí es difícil contestarla, como yo dije, yo no soy muy fan de música de Wagner, pero yo personalmente creo que se puede separar una obra del pensamiento del mismo que la escribió. Hay que hacerlo. Pero por otra parte, y ya también lo dije, hay que respetar personas que asocian experiencias traumáticas terribles con esa música y no pueden hacer esa separación. Pero yo creo que el tiempo pasa y yo creo que en el futuro se va a tomar otra visión de la música de Wagner. Perfecto. Por otro lado, me preguntan que si al principio, cuando se fundó la Filarmónica, si eran puros músicos europeos o habían de otros países. Sí, eran puros europeos, sí. Hoy en día es muy distinto, hay músicos, por ejemplo, el cornista principal es un no judío norteamericano y hay personas de muchas partes del mundo. Es casi como en el deporte también, ¿no? Pero los primeros eran, lo que mostré en la lista un poco, habían de otros países también, lo que yo sepa, sí. Siguiendo con de dónde venía la gente, los músicos, me preguntan que cómo afectó la migración rusa en los años 90 a la Filarmónica, y ahí ya doy paso a que el que quiera haga una pregunta con micrófono, después de que respondas esta. Ya. Bueno, yo no sé los números, pero yo sé porque había muy buena educación musical en la ex Unión Soviética y llegaron muchísimos músicos a Israel. De hecho, en esa época se fundaron nuevas orquestas, ¿no? La Sinfónica de Rishon LeZion, lugares que tienen orquestas que uno no se imagina, y hay muchos inmigrantes rusos. Ahora, en la Filarmónica hay también, pero no sé los números. Perfecto. Preguntan si hay alguna grabación de música interpretada por Einstein. La verdad que se me olvidó mencionarlo. No, lo que pasa es que si uno busca, puede encontrar, pero la verdad que son todos fake, es una pena, porque son buenas grabaciones pero de la época, pero no hay grabaciones auténticas de él, no. Si no, lo hubiera puesto. Bueno, ahora dejamos abierto, si alguien quiere hacer una pregunta, lo invitamos a que abra su micrófono y pueda hacer la pregunta directamente. Yo soy Yoná y quisiera decirle a la Beate. ¿Dónde está Yolanda? Sí, yo soy la mamá de la Dalia. Sí. Resulta que Wagner, aparte de ser un músico muy grande, el mejor del siglo cuando él vivía, y renovó muchas cosas, era antisemita él. Entonces, siendo él antisemita, y encima Hitler lo tenía como su músico favorito, en Israel no lo pasan. Y yo puedo decirlo por mí, porque yo escuché Wagner, una ópera, los tres, Aníbal y Pelungo y todo eso, y disfrutaba la música por un lado, pero no me salía de la cabeza en ningún momento que Wagner era antisemita. Y no disfruté la música, no disfruté la ópera. A mí personalmente me pasa. Esa es una de las razones que la gente en Israel no lo pasa, no lo traga. Sí. Ahora, ¿cómo se llama? La famosa música de la cabalgata de los... es linda, es preciosa. Sí. Pero Bueno, si uno se acuerda que Wagner le da como ganas de vomitar. Perdona. Mira, Yo soy muy música.
conocido antisemita. Él publicó un escrito que se llama Das Judentum in der Musik, el judaísmo en la música. Era antisemita hasta la médula, era realmente tremendo. Por el otro lado, perdón, él, por ejemplo, a Mahler, por ser judío, no lo dejó ser director de la Orquesta de Viena. Sí, sí, sí. Y Mahler tuvo que cambiar de religión. Para mí también estaba casado con otra antisemita, la hija de Liszt, la Cosima. Sí, entonces, uno no puede separar a veces esta historia de la realidad. Yo entiendo eso perfectamente. Quiero agregar una anécdota. Yo estudié musicología también en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el primer año, y teníamos un curso de la historia de la música con el profesor Joash Hirschberg, conocido, ahora debe estar viejito ya. Y me acuerdo, él un día, recuerdo como hoy, él dijo, bueno chicos, la próxima semana 2 clases voy a hacer sobre Wagner. Tengo mala experiencia, así que si ustedes no quieren escucharlo, si no lo quieren saber, no vengan, no va a haber prueba, no va a haber consecuencias de eso. Y yo estaba ahí sentada, dije, ¿qué va a pasar? Y la verdad que fueron todos, no faltó nadie. Fue muy interesante porque todos ya con tanta prohibición y tanto estigma, ¿no es cierto? Ya la gente estaba más curiosa de qué se trata, porque la verdad que no la habían escuchado. Pero yo estoy de acuerdo, yo no lo paso tampoco, pero yo creo que es una cosa generacional y en el futuro. De hecho, hay otra anécdota que llegó, Bernstein llegó a Israel a tocar con, no me acuerdo qué orquesta, y quería tocar Wagner, le preguntaron, pero ¿cómo se atreve a tocar Wagner? Y él dijo, sí, acabo de escuchar el ringtone de un teléfono de un periodista israelí que estaba no sé qué melodía de Wagner. ¿Cómo? No podemos estar sin tocar Wagner. Pero bueno, es un tema complejo. Sí. Gracias por la pregunta, el comentario. Beate, vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Mientras tanto, aprovecho a saludar a nuestros amigos de Sirroco, que están viéndonos. Una pregunta privada que quería preguntar. Cuando Bernstein llegó a Israel el 48, fue a tocar en el kibbutz Ein Gev. Sí. Y mi papá y yo estábamos entre el público. Ah, qué bueno, qué maravilla. Así que yo me acuerdo de ese concierto muy bien. Yeah. Eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Yona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Antes de que nos vayamos despidiendo. Ahí hay alguien. Buenas tardes a todos. Felicidades por la magnífica exposición. Yo quisiera saber si existe alguna versión de la ópera Brundibár en español. Buena pregunta, no sé, pero debe haber, porque la verdad que fue traducida a tantos idiomas y presentado en muchos lugares, en colegios. Es una obra muy emblemática y muy triste, porque conocemos esas fotos de estos niños que están cantando ahí, y muy poquitos sobrevivieron. Había que averiguarlo, estoy casi segura que hay, sí, pero no lo sé. ¿Alguna otra pregunta? Demos pase para una última pregunta, si alguien se anima. Parece que eso sería todo. Por acá me preguntaron cuál era la diferencia. Espérame, dame un segundo, que la perdí. ¿Entre sinfónica y filarmónica? No, sí, había esa, pero esa ya me la respondiste a mí, pero si quieres la puedes responder también. No hace falta, parece. Hoy en día me preguntan que si hay músicos hoy en día descendientes de los fundadores de esta misma orquesta. En esta orquesta misma, no lo sé, pero hay hijos de ex músicos que también son músicos, eso sé. No sé los nombres ahora, pero lo leí, sí. Ya, y acá te tengo una pregunta más que me hacen en Facebook Live.
¿qué es ser antisemita? Ay, no. Bueno, ser antisemita es estar en contra del pueblo judío. Generalmente la gente es medio racista, que creen que los judíos son responsables de muchos males en el mundo, ¿no es cierto? Quizás la pregunta se dio por el comentario sobre Wagner, que era antisemita, ¿no es cierto? Que los judíos no deben formar parte de nuestras sociedades y los más radicales hacen acciones contra los judíos, o intelectuales o violentos. Pero es un tema más o menos para otra charla, sí, también. Sí. Sí, Pero hay papá, íbamos a dar otra charla al respecto. antisemitismo en el arte, no olvidemos que durante el nazismo existía ese término de los nazis del arte degenerado, ¿no es cierto? Eso también fue parte de la música. Ya, yo misma tuve un profesor en la universidad en Alemania que era músico, que era profesor de música, musicólogo, y era miembro de la SS, ya que en Francia robó obras de arte de judíos, también composiciones. Un antisemita, nosotros los estudiantes no lo supimos a tiempo, pero el antisemitismo no tiene fronteras. Así es. Bueno, por último, no sé si quiere hacer un cierre antes de que hagamos los anuncios de las charlas de mañana. Bueno, agradezco que tanta gente se interesó por el tema. Es un tema bien especial, un tema que yo quiero mucho porque esa acción de salvar vidas de músicos para formar una orquesta en Palestina británica es como una maravilla de historia, ¿no? Y que se mostró al mundo que nosotros somos capaces de hacerlo. Dame un segundo. Alguien está señalizando. Sí, aquí alguien está